los miembros del tribunal de esta defensa de Jimena Marcela Romero Valdivieso, lo sagrado y lo profano, modos de habitar y religiosidad en los espacios domésticos de Sucre entre 1948 y 1974, dirigida por la doctora Ana Cravito. Son miembros del tribunal la doctora Miriam Liborio, doctora en arquitectura por la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, magíster en diseño arquitectónico y urbano, y arquitecta FAUD, Universidad Nacional de Córdoba, profesora regular titular de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Argentina, directora del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Grupo vinculado al Instituto de Humanidades del CONICET. Directora de la carrera de doctorado en Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba, y profesora de seminarios de metodología de investigación y seminarios de tesis en carreras de maestría y doctorado. Ha dirigido proyectos de investigación en la temática de políticas habitacionales y desarrollo urbano, gestión de diseño y otros de índole académica, evaluadora de actividades científicas y académicas para CONEAU, FONSIT, CONICET y CECIT, en diversas universidades de Argentina, y es integrante de la red Alfa IBIS y de la red ELFA o ELPA, Políticas Habitacionales, y la red DOCASU, Doctorados de Arquitectura de las Facultades Públicas del Cono Sur. Integrante de tribunales de tesis de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y otras universidades del país. Es directora de la revista científica Pensum y codirectora de la revista Vivienda y Ciudad, editada por el INVI-AD. Nos acompaña también el doctor Gonzalo Salazar Antequera, doctor por la Universidad de Buenos Aires, con la tesis Apropiación del Espacio, caso de estudio de la comunidad Jesús de Machaca, postdoctorado por la Università degli Studi della Basilicata Potenza, Italia, con la investigación La Appropriazione dello Spazio Cattolico, con ambas tesis publicadas. Actualmente es coordinador del doctorado y postdoctorado de Arquitectura, Artes y Diseño en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, e investigador docente a tiempo completo en la Facultad de Arquitectura PAU UNSA, eso es Argentina, Museo Social Argentino. Publicó varios libros, entre los más importantes La vivienda social en Bolivia, Cuestiones críticas en el prefacultativo de Arquitectura, Prototipo de la vivienda aymara, desde sus imaginarios e identidad tecnológica, Investigaciones de energía alternativa aplicables a las comunidades del altiplano, en vivienda y productividad en el municipio de Caquiavil, La vivienda tacana, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, coordinador del Laboratorio de Ciudades del Instituto de Investigación y Posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, expositor, profesor de grado y posgrado, y, según sus propias palabras, escritor apasionado por la arquitectura. Le damos también la bienvenida, y luego, finalmente, el doctor César Giovanni Delgado, que es ecuatoriano, doctor en diseño por la Universidad de Palermo, magíster en proyectos de diseño por la Universidad de la SUAY, máster en habilidades directivas, negociación y comunicación por el Instituto Eurotechnology de La Coruña, España. Es además diseñador de interiores por la Universidad de la SUAL en Cuenca, Ecuador, donde se desempeña como coordinador de la carrera de diseño de interiores de dicha universidad, y fue director de la maestría de diseño de interiores en la universidad, y hoy es profesor. Es también director académico de la revista académico-científica DAIA, de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, desde diciembre del 2016. Es profesor del programa de maestría, como hemos dicho, y es profesor del programa también de la Universidad Técnica de Ambato, como investigador de la Universidad de la SUAY y miembro de la Junta Académica de la Escuela de Diseño de Interiores. Es diseñador y constructor de espacios interiores comerciales como profesional y es director creativo en Dismark. Publicó el capítulo del libro El diseño de interiores y sus relaciones con el sector público. Otro, Nuevas miradas desde el consumo, la identidad y la responsabilidad social académica. Otro, Diseño, arte y arquitectura, retos en la contemporaneidad.
Y finalmente, ecología y ambiente, diseño de sustentabilidad en construcciones con caña, guadúa, entre otros títulos. Voy a Bueno, hacer una aclaración, Roberto, interrumpo un segundo para aclarar. Leíste el currículum de Cecilia Marengo, que es la, digamos, Miriam es la mano derecha de Cecilia, pero no es Cecilia, ¿sí? Miriam Liborio es doctora de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Es miembro importante del doctorado de la Universidad de Córdoba y de la revista Pensum, pero no es Cecilia Marengo, ¿sí? ay, Para, pido disculpas, Miriam. Realmente no sé cómo llegó el currículum bueno, allí y yo lo leí alegremente. Te agradezco, Ana. Quedó aclarado entonces el tema. Vuelvo a pedir disculpas. No sé si Miriam querés hacer alguna aclaración respecto de tu historia de vida. No se te escucha, Miriam. No sé si estás queriendo decir algo. Perdón. Sí, estaba, bueno, quiero aclarar justamente porque, bueno, tenemos mucho trayecto en común con Cecilia, pero bueno, yo soy arquitecta también, soy magíster en diseño arquitectónico y urbano y soy doctora en arquitectura, pero por la Universidad Nacional de Córdoba. Y soy Bien. coeditora de Pensum y bueno, todo lo que leyó, bueno, hay que bajar un rango, soy la codirectora del Instituto de la Vivienda, o sea que bueno. Bueno, o sea que hay que Me poner hace co delante de cada uno de los términos. Bueno, pido disculpas nuevamente. La verdad no sé cómo llegó porque No, yo lo no, por tomé. favor, yo no sabía cómo arreglar esto, porque yo estoy suplantando mi identidad. De todos modos, a ver, queda claro, esto salió evidentemente de la universidad al tomar el currículum de la propia Universidad de Córdoba, ¿no? Nacional de Córdoba, y ahí vas a ver dónde se armó el traspié. Bueno, habiendo dicho lo que dijimos, le vamos a dar el espacio ahora sí, 40 minutos, para que Jimena nos presente su trabajo. Adelante, Jimena. Bien, muy buenas tardes y buenas noches. ¿Se ve perfectamente? ¿Se me escucha bien? Se escucha bien y se ve perfecto. Sí, Muy bien. perfecto. Muchas gracias al coordinador del programa de doctorado, al doctor Roberto Céspedes, por esta presentación. Doy mi saludo cordial al tribunal, a la doctora Miriam Liborio, al doctor Giovanni Delgado, al doctor Gonzalo Salazar, también a todos los asistentes a la defensa de mi tesis, la cual he titulado Lo sagrado y lo profano, modos de habitar y religiosidad en los espacios domésticos de Sucre entre 1948 y 1974. Es así que ya me presentó muy bien Roberto, soy arquitecta, titulada por la Universidad de San Francisco Javier y también he realizado mis posgrados en mi país, en universidades de mi país. Siguiendo el protocolo de la tesis, voy a empezar con expresando las conclusiones generales que se han llegado con la investigación de la tesis, las cuales en principio han establecido persistencias y prácticas culturales y religiosas tradicionales en el interior de las casas que modifican el sentido del espacio doméstico en un periodo donde la modernidad ha llegado paulatinamente y tardíamente a la ciudad de Sucre. También se han interpretado los tipos de relacionamiento entre espacios domésticos, los modos de habitar y las manifestaciones religiosas típicas en la vivienda y en las casas de clase media en Sucre entre 1948 y 1974, entendiendo no solamente la forma física del espacio, sino también la interactuación de los usuarios al interior de los espacios y estos también cómo significaron e influyeron en la vida cotidiana. Em, es así que, em, perdón, voy a continuar con la siguiente diapositiva, la cual expresa el recorte temático. El tema se inscribe dentro del ámbito de la arquitectura doméstica y religiosa, y para ello se han indicado algunos antecedentes y estudios más significativos que podrían estar envolviendo la temática de la tesis, que son los estudios sociales propios de la Escuela de los Anales, en principio, como la historia privada de Philippe Ariès y Georges Duby. Asimismo, está el trabajo realizado por Witold Rybczynski, La Casa Historia de una Idea, que se constituye en un referente y un apoyo teórico que describe aspectos cotidianos
del estudio de la casa y con respecto a las clases sociales. Dentro del contexto latinoamericano se destacan el trabajo de los argentinos Jorge Francisco Liernur y Anaí Balent con su propuesta La casa y la multitud, así como también la mirada de Jorge Sarkis hacia la arquitectura y los modos de habitar. Todos estos trabajos contribuyen con su mirada hacia los espacios domésticos y su interacción en el modo de vida en Argentina. Mientras que sobre México, Ramón Gutiérrez se ha concentrado en los aspectos religiosos de los tradicionales altares hogareños propios de festividades locales en México con Home Altars of México de Ramón Gutiérrez. Dentro del contexto boliviano y especialmente en Sucre, quiero destacar el trabajo del doctor William Lofstrom, quien en su trabajo Espacios Virreinales ha establecido un estudio sobre los objetos, ha hecho una categorización de objetos cotidianos, incluidos objetos religiosos, en Sucre, o La Plata en este caso, en el siglo XVIII, dando cuenta de ciertas características y hábitos cotidianos dentro de la casa de Sucre. El recorte temporal se ha establecido que y se ajusta en realidad a acontecimientos y sucesos que pueden tener injerencia en el desarrollo de cambios tipológicos y o materiales de la vivienda. Es así que doy inicio al recorte temporal con el año 1948, porque en este año sucede un terremoto, un sismo en Sucre, lo cual provoca el incremento del uso del cemento en la construcción y en la aparición también de normativas arquitectónicas que perseguían la modernización, tanto de la ciudad como también la regulación de la vivienda autoconstruida. El recorte temporal corta en 1974, ya que en este año aparecen, en principio, las primeras experiencias de propiedad horizontal de edificios multifamiliares en Sucre, así como también el primer plan urbano en Sucre, recién en 1974, llamado Plan Regulador. Es por eso que he encontrado en este año un momento propicio para cerrar el recorte temporal y establecer un corte para, digamos, indagar lo que pasa dentro de la vivienda y la casa en este tiempo. Para poder establecer el recorte espacial, se ha determinado en principio la evolución de la mancha urbana en Sucre en concordancia a zonificaciones de clase. Pero asimismo también se asume un perímetro que abarca las zonas de clase media dentro del periodo temporal, que están envolviendo de alguna manera el centro histórico y se constituyen para este periodo, dentro del periodo de transición, una especie de zona de transición fuerte de clase media, y es por eso que se sitúan allí las muestras. Todo esto sucede en una ciudad histórica, muy histórica, está enclavada en los valles bolivianos, entre los Andes y también la zona tropical, selvática de Bolivia, donde la historia es muy fuerte. Esta ciudad se ha constituido en la capital, en la sede de la audiencia de Charcas en la época de Colonia. Es aquí también donde se instala y se funda en el año 1624 la Universidad de San Francisco Javier, donde se han formado figuras muy importantes para las independencias y para la historia latinoamericana. Es así que figuras argentinas como Castelli y Mariano Moreno fueron formados al interior de la Universidad de San Francisco Javier. Bien. La pregunta problema se plantea atendiendo a la vacancia investigativa. Esta vacancia ha detectado la invisibilización de aspectos religiosos en la vida privada, ya que por lo general estos aspectos se han manifestado en edificios de carácter público, tanto en iglesias como conventos. Es así que la pregunta problema se plantea de qué manera el espacio doméstico se relaciona y articula con la religiosidad en Sucre en función a estructuras de clase entre 1948 y 1974. Es así que las preguntas de investigación cuestionan cómo se estructuran los modos de habitar en la espacialidad de la vivienda, cómo se organizan los espacios domésticos de la vivienda de clase media y cómo se desarrollan las manifestaciones religiosas en el interior del espacio doméstico en Sucre entre 1948 y 1974. El recorte metodológico obedece a la hipótesis general, la cual indica
la vivienda evidencia tanto cambios como persistencias en torno a un proceso tardío de modernización técnica y cultural, siendo paulatinas las transformaciones de orden tecnológico y funcional acorde a los modos de habitar y las prácticas sociales, mientras que perduran ritos y valores tradicionales en torno a la religiosidad doméstica y la vida cotidiana. Acorde a esto, se han planteado las siguientes hipótesis de trabajo. Los modos de habitar se estructuran a partir de la valorización de las condiciones de confort y espacialidad contingente expresadas por medio de variables estéticas, tipológicas y fenomenológicas. Los espacios domésticos se organizan bajo esquemas tipológicos, recintuales y organizaciones mayormente centralizadas, y las manifestaciones religiosas están sujetas a prácticas y lugares domésticos determinados, realizadas por actores específicos dentro del hogar. Por tanto, el objetivo principal de la investigación propone interpretar el modo de relacionamiento entre los espacios domésticos, los modos de habitar y las manifestaciones religiosas. Los objetivos específicos, en consecuencia, demandan lo siguiente: describir las condiciones de confort y espacialidad que dan forma a los modos de habitar, categorizar los espacios domésticos de la vivienda a través de su organización, estructura sintáctica y formas recintuales, y analizar el desarrollo de las manifestaciones religiosas en los espacios y los lugares domésticos. Todo esto se desarrolla en una investigación cualitativa que tiene un enfoque etnográfico. Este enfoque etnográfico, debo decir, posibilita comprender las prácticas, la organización y las maneras de pensar del grupo social. La entrevista, las historias de vida, la observación, la revisión documental y fotográfica, las notas y los registros del diario de campo han sido los aliados para armar y rearmar las piezas de la vida cotidiana y sus modos de desarrollo. La población en principio está referida al conjunto total de casas y viviendas dentro del recorte espacial y temporal. Es así que el tipo de muestreo para aquello es el muestreo no probabilístico, y su selección responde a criterios de selección definidos. El muestreo inicial sucede por medio de un muestreo intencional o por conveniencia, para luego derivar en un muestreo por bola de nieve, tal como lo indica Martel. Para las unidades de análisis me apoyo en Roxana Inub, quien indica que un mismo asunto puede dar lugar a distintos tipos de unidades de análisis, y de esta manera asentamos para la investigación 3 unidades de análisis: manifestaciones de los modos de habitar, plantas arquitectónicas de las casas seleccionadas y expresiones de religiosidad. Aquí la población se complejiza porque entre las casas y los habitantes, aparece también los habitantes como población susceptible de ser estudiada. El muestreo para la población habitante es no aleatoria para asegurar la representatividad de la muestra. Este muestreo es elegido por cuotas, edad y proveniencia, hasta conseguir una saturación teórica, tal como indica también Martel. Es así que hago este recorrido metodológico explicando su acontecer. Ya dentro del desarrollo de investigación he planteado en principio hacer una descripción del entorno. Es un capítulo, diríamos, introductorio hacia capítulos donde se desarrolla la investigación en sí misma. Este capítulo, este entorno, define en principio qué es la clase media para los años, para el recorte temporal. La clase media surge de la movilidad social de segmentos subalternos que encontraron en la ciudad un escenario de desarrollo social. Esto lo consiguen a través de la especialización de oficios. Es así que la clase media se conforma por maestras, zapateros, amas de casa, banqueros, funcionarios públicos, sastres, costureras, comerciantes, atendiendo a lo que indica Villanueva Rance sobre la conformación de la clase media. Es que me he apoyado en su visión, así como lo indica Silvia Rivera Cusicanqui, quienes van a debatir y van a colocar el contexto de la Revolución Nacional del 52 sucedida en Bolivia, y cómo esta ha sido también formadora e impulsadora de la formación de la clase media en Bolivia. Asimismo, el plano que se muestra aquí al centro es un estudio realizado por Schopp y Márquez, quienes establecen un manchado de ubicación de las
clases alta, media y también la clase humilde campesina dentro de la mancha urbana propia de los años de estudio, y es ahí donde también se muestra el recorte espacial. Así también para este capítulo del entorno se han identificado rasgos tipológicos de la arquitectura residencial en Sucre, dejando asentadas varias cosas, así como los patios y crujías que han sido constantes hispanas en la casa sucrense, chuquisaqueña, hasta entrado el siglo XX. Esto muestro acá en estos planos. Hacia la derecha muestro esta, diríamos, evolución tipológica de fachada, para poder identificar también las muestras. Ha servido esta identificación de rasgos tipológicos. Hacia mediados del siglo XX, la vivienda comienza a tomar otros modelos promovidos por mandatos de modernidad. Es así que en la década del 70, el retiro de la vivienda se despega de las colindancias, y esta acción será la base del modelo para las nuevas propuestas ya de las décadas del 80 y 90, y toda esta categorización me ayuda también a encontrar las muestras que se han indicado cómo se realizan para el estudio. Bien, ya dentro del desarrollo de la investigación en sí misma, indico, el primer objetivo ha sido resuelto de tal modo que la revisión de los modos de habitar a través de la vida cotidiana de clase media revela condiciones atávicas y precarias. Es por esto que este capítulo sobre los modos de habitar disgrega y categoriza el desarrollo de los modos de habitar en lo público y lo social o productivo, en lo que respecta a la cocina y la higiene, la vida en los dormitorios, la vida en patios, corredores, corrales, pasillos y zaguanes, así como también una mirada hacia la mecanización tardía al interior de la casa. Hablamos de lo productivo porque es común dentro de la vivienda de clase media encontrar espacialidades productivas en la casa, como la tienda redonda, que viene de una tradición colonial desde muy atrás. Con la anuencia del esposo, la mujer podía entonces con esto tener la gobernanza de su casa, atenderla y asimismo tener un espacio productivo. Han sido también, digamos, comunes los espacios, los negocios de venta de comida y bebida, tal como se muestra aquí. Es por eso que se combina lo público, los espacios sociales de la casa, también con espacialidades que pueden ser productivas para la clase media. La limpieza, el orden, la preparación de la comida, el lavado y el planchado de la ropa, el cuidado de la familia y la crianza de animales, incluso las actividades de ocio, han sido gestionadas por las mujeres en la casa, en la casa de la clase media. Las tradiciones culinarias han permanecido dentro del hogar y además han sido llevadas a cabo gracias a dispositivos de vieja usanza. Lo mismo ha sucedido con las costumbres de lavado y el planchado de la ropa. Es por eso que permanecen aún los anafes y los batanes o las cocinas a querosén en este periodo. El lavado de la ropa se hacía en los grandes pilones de los patios, en los patios de atrás también. Los hábitos de higiene son, junto con los de preparación de la comida, los que más han tardado en cambiar y asumirse más cercanos a las habitaciones de la casa. Estos cambios exigieron soluciones programáticas improvisadas dentro del espacio, y además su habitualidad fue tomada con escepticismo y lentitud. Los baños en este tiempo no son de uso general, han ido insertándose también lentamente, y la población se resistía por los hábitos, las costumbres de higiene o de evacuación corporal, usar los corrales, las letrinas en la parte de atrás, incluso descampados cercanos a la casa, a las viviendas. La idea de lo elegante, lo distinguido, debía guardarse para momentos especiales y para las visitas. En cambio, lo considerado corriente se destinaba al uso cotidiano. Esto promovía la farragosidad, la habitualidad y la heterogeneidad en el uso contingente de muebles, enseres y objetos. El uso de muebles es variado y rudimentario. Los aparadores, las vitrinas, los trinchantes, las cujas, los colchones, las sillas, las mesas son de aspecto pesado, aunque en ocasiones se aligeran por medio de líneas más modernas y racionales. Es por eso que es común también encontrar en la casa esta conexión a través de ventana pasaplatos entre comedores y cocina. En la visita a casas, se han visitado casas, he sido acompañada por los habitantes y cuyos testimonios han dado cuenta de que han permanecido
pues tal como se han mantenido durante los años de estudio, se han mantenido hasta este tiempo. Han sido estas casas las cuales he podido, digamos, visitar y advertir que son las casas autoconstruidas, las casas premodernas, y dan cuenta de una gradiente de intimidad alta, porque tiene muchas recintualidades y patios que promueven estos claros oscuros, estas recintualidades y estas gradientes de intimidad. Así también las cocinas han sido muy precarias, donde los muebles no han sido los muebles que han insertado el movimiento moderno o la modernidad, siendo incluso los dispositivos digamos, de uso para reciclar basura, los mismos animales que se criaban ayer. Ha sido muy común encontrar conejos, los cuales eran alimentados por la basura orgánica, así la gente se deshacía de la basura orgánica y asimismo alimentaban a los conejos y se los comían después. Las condiciones de confort llegaron tardíamente a la vivienda de clase media, siendo las primeras la disponibilidad de la luz y la corriente eléctrica, que se evidencia desde antes del recorte temporal, pero seguidamente la dotación de agua fue llegando lentamente, casa por casa, porque muchos han expresado que recurrían a pilas públicas para obtener el agua para sus casas. Y con ello, cuando llega digamos, se generaliza para la vivienda de clase media, periférica, el uso del agua, es que también se pueden instalar duchas de agua caliente que funcionan con electricidad. El gas en los domicilios fue otro aspecto tardío dentro de los hogares. Este fue recibido con reparos y temores, lo que perpetuó el uso de las cocinas a querosén o los anafes. Estas garrafas de gas impulsadas por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos insertadas en el uso residencial eran dispositivos que generaban temor en las amas de casa y en las familias, y es por eso que se han resistido a aceptar de golpe el uso del gas. Continúo con la siguiente diapositiva, que expresa el cumplimiento del segundo objetivo. Este ha conseguido categorizar casas y viviendas. Es por eso que se han encontrado, o he determinado en todo caso, 3 categorías: la casa premoderna, la vivienda unifamiliar con retiro y las unidades habitacionales modernas. El panorama está dominado por la casa premoderna construida que asciende hacia los años 70, con su formación de recintos alrededor de patios, aquí a la izquierda, ambulatorios y formaciones irregulares. Se tratan de esquemas amorfos, pero cuya riqueza radica precisamente en esta ambigüedad, como indica Venturi, donde las recintualidades se presentan ordenadas, simétricas, hacia la fachada, hacia el espacio público, y a medida que se va entrando, la casa va como se fragmenta, se vuelve espontánea, se complejiza, se vuelve irregular y asimétrica. Estas son las casas, una muestra de las casas estudiadas de reporte premoderno. La vivienda con retiro, que es la de la derecha, se vino gestando desde el gusto de las clases altas por el chalet. En el chalet encontraron la inspiración para su estructura. La formación del vacío que rodea lo lleno, en contraposición a lo lleno que rodea el vacío de la casa premoderna, se manifiesta como una liberación espacial de esquemas tradicionales, en busca de una faceta renovada que identifique distinción. Las espacialidades de la casa con retiro se compactan, unifican y definen de tal manera que hay un acercamiento hacia propuestas modernas. Las escaleras se trasladan Jimena, al interior porque en la... ¿Sí? Perdón, Jimena, estás en la mitad de tu presentación. Perfecto. Las escaleras se trasladan al interior en la casa unifamiliar con retiro y asimismo en la casa moderna, ¿no? Es aquí donde me ha acercado a estudiar también el comportamiento de cómo ha aparecido la vivienda social en Sucre, porque la vivienda social ha sido dotada para la clase media, no para la clase popular o campesina, sino para la clase media. Es por eso que se ha hablado sobre la vivienda social en este apartado. Las unidades habitacionales modernas que están aquí al medio son las más escasas.
para el recorte temporal, se insertan bajo el esquema de propiedad horizontal. Aquí tenemos el edificio el multifamiliar de la Avenida del Maestro o el edificio Charcas, que son los primeros que han aparecido. El esquema de su vivienda, de esa vivienda estandarizada, es generalizado simétricamente, con pasillo central que llega a dormitorios y baños. Los ambulatorios se reducen hacia el interior y las dimensiones a los mínimos necesarios. Aquí muestro entonces tres tipos de casas, así como también normativas desde el sismo del 48, impulsadas por el municipio, por la alcaldía de Sucre, que impulsa, empuja, promueve que se estandaricen muchas cosas y aparezca el baño dentro de la vivienda premoderna. Y bueno, pero la realidad de cómo acepta la gente estas estandarizaciones fue diferente. Se aceptaron muy paulatinamente, como ya lo he indicado. Bien, el tercer objetivo específico se ha alcanzado por medio de relatos y testimonios recogidos que dan cuenta de prácticas religiosas diversas. Es así que he hablado en este capítulo y en esta parte de la investigación sobre, primero, la práctica religiosa y su interacción social con la vivienda y en la vivienda, y así como también la práctica religiosa cotidiana en la esfera privada. La práctica religiosa social está vinculada a los tiempos de ritos, de fiestas o de eventos de corte religioso. Así tenemos marcados tiempos muy específicos como Todos Santos, los velorios, la Navidad, la Semana Santa, así como también identificar los santos de protección familiar, que son devenidos de herencias, son herencias familiares de tradición familiar, digamos, muy queridos por los habitantes y a veces, y en ocasiones, estos santos son tan célebres como, por ejemplo, el Cristo de las Tres Caídas que vemos aquí, que desde el recorte temporal de nuestra investigación, la familia ha decidido abrir su oratorio de su casa para los días viernes hacia el público por los favores tan milagrosos que tiene el Cristo de las Tres Caídas, y hasta el día de hoy está aperturado esta práctica religiosa dentro de esta casa. Lo ritual al interior de la casa permanece de manera arraigada a las cuestiones y a las tradiciones católicas en Sucre, en esta segunda mitad del siglo XX, pero también lo ritual y lo religioso prevalece acorde a actividades de producción al interior de las casas. Las viviendas, las personas en viviendas que tienen actividad productiva como la venta de comida y bebida también se vinculan con un santo muy específico. Esa es una verdad. Hay digamos, una relación directa con un santo específico porque concede el patronazgo con respecto a alguna actividad, y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en estos santos de relación productiva y también en la clase popular. La clase popular es la que más ha podido, digamos, expresar su vínculo, ese sincretismo de sus tradiciones indígenas prehispánicas con la religión católica. La clase media tiene una tradición religiosa muy hispana, donde el sincretismo se puede evidenciar en realidad en los santos que son heredados en estas esculturas barrocas, porque tienen pelo, porque tienen ojos, porque son vestidos, y por esta relación con la comida y la bebida que se puede dar a través de la fiesta, que es mucho más acentuada en la clase popular. Los retablos de la parte de abajo han sido usados por la clase popular campesina, porque además representan una espacialidad oratoria que no tiene la casa campesina, no tienen oratorio, sino que más bien reducen esta espacialidad a este pequeño espacio que tiene figuras mixtilíneas. Estos retablos vienen del siglo XIX, y los santos o vírgenes están relacionados con la productividad rural, ya sea agropecuaria o ya sea también las siembras y las cosechas. Es así que podría decirse que la religiosidad doméstica es el último bastión que perpetúa la premodernidad de la casa. Los zaguanes, los espacios de paso y los espacios de comunicación como las escaleras, la sala, los dormitorios han permanecido rígidamente como los lugares tradicionales de manifestación religiosa. Con la llegada de la vivienda moderna, este ahorro de metros cuadrados ha suprimido estas espacialidades religiosas como el zaguán. Estos objetos religiosos, los santos y las vírgenes, se encuentran su origen, como ya he indicado, en la cultura barroca hispana y mestiza
que ha persistido con fuerza entre la clase popular. A lo largo del estudio, el diálogo entre los elementos fijos, semifijos y no fijos de la casa ha sostenido su complementariedad, insertando modificaciones ritualísticas que caracterizan el espacio contenido entre cuatro paredes. Esto refuerza la idea de que el habitar se marca en la dureza material, pero se desarrolla en la afabilidad de los modos que transforman y dan acción al contenido de la espacialidad. A esto se suma la inercia conservadora católica de la sociedad chuquisaqueña que perpetúa tanto lo inmaterial como lo material. Aquí la duración es un valor que puede darse gracias a la resistencia a la modernidad. Esto es palpable en la observación de los espacios domésticos que han mantenido rasgos propios de las décadas estudiadas, haciendo de su interior un museo doméstico que nos transporta en un viaje en el tiempo, la duración del aspecto material y también la duración de los aspectos inmateriales de las tradiciones sondadas a través de la investigación. El marco teórico se ha estructurado a partir de cuatro grandes temáticas que se han delineado. El espacio en la arquitectura y la vivienda como espacio doméstico, el confort y modernización técnica, la apropiación fenomenológica del espacio doméstico y las prácticas como religiosidad doméstica. Es así que voy, digamos, concatenando la propuesta del marco teórico desde las propuestas que se enfocan en el aspecto más técnico y material de la arquitectura hasta devenir en lo inmaterial, que son los ritos y prácticas religiosas. Voy a partir desde lo más duro y voy a ir concatenando hacia la parte más inmaterial, hasta el rito religioso. Por ejemplo, Norbert Schulz habla de sistemas topológicos estableciendo esquemas elementales de organización, centros, direcciones, áreas. Así también lo hace Francis Ching, que brinda una categorización de distintas organizaciones espaciales que se condensan en los tres tipos dominantes: central, lineal y agrupado. Estas categorías que se pueden identificar en la valoración de la planta nos introducen en el dilema de lo moderno y lo premoderno. Ante esto, Venturi plantea esta riqueza de complejidades y contradicciones contrapuestas en la búsqueda ortodoxa moderna que idealiza lo inmaterial. Este tipo de organizaciones nos indican un orden coreográfico en el espacio. Sin embargo, la sintaxis determina rasgos más precisos en la organización global. Para esto, salto a Dondis, donde ofrece técnicas visuales que permiten analizar el contenido, ofreciendo posibilidades de expresión y comprensión. Otros aspectos fenomenológicos del espacio pueden concebirse en los aspectos de habitabilidad y sociabilidad. Christopher Alexander llama esto patrones, con los cuales, con estos patrones es posible determinar gradientes de intimidad, orientaciones y áreas de contacto informal también. La conexión con los objetos y con la espacialidad doméstica permite revisar el espacio como un componente de la arquitectura. Por eso, el entorno puede entenderse, como lo dice Rapaport, como una entidad de elementos fijos, semifijos y no fijos. Es en este punto que el confort funcional del que habla Ábalos brinda bienestar físico, como lo ha sostenido Rylczynski en su estudio. Puede identificarse primigeniamente por medio de estrategias vernaculares para la vida cotidiana, como lo indicó Bernateni. La mecanización del hogar y las transformaciones tecnológicas han configurado el modo de habitar en función de las aspiraciones de clase. Acorde a Griñón y Passerón, hago esta conexión del confort, la modernización, la mecanización con los asuntos de clases sociales gracias a este pivot, a esta base conceptual de Griñón y Passerón. Es así que la casa es nuestro rincón del mundo, lo dijo Bachelard. Y además la casa es un elemento de fijación, como le indica Perrot. El habitar de la casa no se separa de los objetos y es así que habitamos la casa con plenitud, como le indica Heidegger. Al hacer esta estructura de la existencia, como lo indica Norbert Schulz y otros más, adquiere una identidad a través de su categorización, puesto que sin esto no podría la casa ser ese lugar, como ya lo indicó Aldo Van Eyck o también Marc Augé, porque la casa es un lugar protegido donde
lo individual se impone ante lo colectivo, como lo indicó Desertó. Estas experiencias vividas dentro de las espacialidades llamadas recintos, así llama Apócrope a estas espacialidades, han servido para que se desarrollen las prácticas sociales, ritos y ceremonias, como lo indica Moore, puesto que Moore considera que las habitaciones de una casa son escenarios de drama humano que contienen elementos de ritualidad. Es entonces que lo sagrado y lo profano se manifiestan en sus respectivos tiempos, como indica Mircea Eliade, y a lo que Durkheim también llama modos de acción determinados. Durkheim se inclina por marcar lo sagrado y lo profano como reinos heterogéneos. Es aquí donde puedo esclarecer que lo profano se define, se actualiza a partir de ser la contraposición de lo sagrado. Se define a partir de ser contrapuesto a esto, a lo sagrado. Estos tiempos sagrado y profano de los que hablan Mircea Eliade y Durkheim son tiempos que organizan el espacio. Rappaport sigue indicando que el espacio se organiza también a través del tiempo, de tal modo que la religiosidad en su interior puede caracterizarse simbólicamente en ritos y en objetos. Los ritos se establecen como técnicas simbólicas de instalación de un hogar, así lo dice Hahn. Y estos son enriquecidos por objetos religiosos. Estos, al estar en el mundo de las tradiciones, se configuran desde el sincretismo y esto les puede conectar y dar atribuciones de kitsch, como lo establece Morse y Wolf. Los aspectos morales y familiares también complementan las características de religiosidad de las clases medias, tal como lo han ido debatiendo David F. Hall, incluso Federici. Bueno, los aportes al campo de conocimiento son los siguientes, a los que se han podido conseguir con la investigación. Se construyó una primera aproximación histórica de la vida privada y de la espacialidad doméstica en Sucre entre 1948 y 1974, detectando singularidades y contradicciones respecto a los procesos de modernización técnica. Se recurrió al enfoque fenomenológico para el estudio de espacialidades domésticas y prácticas sociales que en ellas se realizan en los espacios domésticos, superando el reduccionismo de descripciones físicas o materiales que dominan, por lo menos en el contexto de mi país, o de los estudios sobre el espacio doméstico en mi país. Se visibilizaron los modos de habitar dentro de las arquitecturas domésticas y anónimas que no suelen ocupar las páginas de la historia de la arquitectura en Sucre del siglo XX, sino solamente los grandes monumentos, iglesias o arquitecturas célebres mayormente ocupan las páginas del estudio de la arquitectura en Sucre. Se introdujeron herramientas y recursos apropiados para el estudio de espacialidades interiores y se aplicó el método etnográfico con apoyo literario para visibilizar rituales y ambientaciones religiosas domésticas. Es decir, que me he encontrado que la narrativa literaria chuquisaqueña sucrense ha aportado también imágenes, ha variopintado el estudio y ha podido, digamos, colorearse este estudio etnográfico a través también del apoyo de la revisión rica de la narración literaria. Es así que llegamos a las conclusiones que se habían establecido en un principio, donde se establecen estas persistencias de prácticas culturales y religiosas en el interior de las casas y además se interpretan este relacionamiento de los espacios, de los modos de habitar, las manifestaciones religiosas típicas, entendiendo toda esta interactuación entre lo material y lo inmaterial, entre lo fijo, entre lo no fijo y lo semifijo al interior de la casa. Y esto, da la idea de que la duración sigue siendo una cuestión del valor. Pues la capacidad de perdurar y de adaptarse a las circunstancias ha sido pues muy pleno y muy evidente dentro de lo que se ha estudiado. Las casas y viviendas con sus espacios internos. Jimena, 5 minutos ¿Sí? para concluir. Eso es. Ya concluyo. Sí, ya concluyo. Las casas y las viviendas con sus espacios internos registran un diseño vernáculo que ha conseguido responder a las demandas sociales, ricas en muchas manifestaciones y dando lugar a significados sagrados y profanos en la casa. Es así que ya he concluido, estimado Roberto, con esta explicación sobre lo que he desarrollado a lo largo de las páginas de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jimena. Excelente, impecable el manejo del tiempo, cosa que nos preocupa normalmente en estos
en estas presentaciones que uno tiende a hablar por demás. Te pido que quites la presentación, por favor, y entonces nos vemos un poco las caras. Le pido a los que están presentes si quieren poner su cámara, normalmente eso ayuda para ver quién está presente. Mientras pasamos al segundo momento de esta defensa, que es la participación con preguntas, comentarios de los miembros del tribunal. Doy la palabra en primer lugar a Miriam. Doctora Liborio, ¿está por allí? Escuchamos. Sí, claro, acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por la presentación. La verdad que te quiero felicitar a vos y a Ana porque disfruté bastante la lectura, más allá de algunas observaciones que fueron por escrito, que no vale la pena mencionarlas porque son insignificantes al lado de la solvencia en el uso de un marco teórico tan extenso, y la verdad que esa diapositiva en la que relacionaste todos los conceptos con sus autores me pareció de un aporte epistemológico y disciplinar muy, muy serio. Y la verdad que cuando leía tu tesis me vino cierta reminiscencia de un montón de otras religiosidades que hay acá en la Argentina, con lo cual también me pareció estupendo porque primero yo pensaba cuando leí el título prejuiciosamente, digo, uy, ¿qué se puede generalizar de este enfoque y de esta casuística? Y la verdad que muchísimo, porque acá tenemos desde San Cayetano, la difunta Correa, un montón de santos que en el periodo de tiempo que vos tomaste, que algunos los viví, por mi edad, algo, sobre todo la última parte, la verdad que todavía pervivían, y cómo ese espacio de la religiosidad lo pude, me evocó esa especie de altar sobre un mueble, etcétera, con un montón de imágenes casi profanas de religiosidades católicas, ¿no? Así que la verdad que te felicito. Y otra cosa que me parece muy interesante es todas estas tesis que recuperan el patrimonio modesto, que es el que más rápido lo perdemos, y esta forma de pasar de una cosa tan dura como la planta o las vistas o el esquema de las viviendas a esta cosa abstracta me pareció, o más inmaterial, no sé si abstracta, de la religiosidad. La verdad que, bueno, muy interesante, la originalidad, bueno, yo no había leído hasta ahora, bueno, algo de estas características, así que, bueno, para mí cumplís con todo lo que una tesis doctoral debe tener, así que felicitaciones. Muchas gracias, doctora Liborio. Le agradezco. ¿Se te ocurre redondear algo más, Jimena, respecto a lo que Bueno, decía la doctora? sí, bueno, muchas gracias por la observación. Cuando yo emprendí también el tema, dije cómo lo voy a hacer, pero a medida de que yo iba concatenando y avanzando, fui como encontrando este diálogo de lo inmaterial con lo material. En sí, el marco teórico ha sido para mí vital, porque ha sido la base en la cual he podido asegurarme de que después la investigación pueda tener una coherencia. Entonces, hacer dialogar esto del marco teórico ha sido una cosa, un asunto muy importante. De la mano de mi tutora, de la doctora Ana Cravino, ha sido mucho más enriquecido todavía este devenir, este viaje, ¿no? Entonces, lo que podría comentar sobre el marco teórico, sobre lo que usted me ha observado sobre lo material e inmaterial, le digo que el marco teórico fue sin duda muy nodal. Sobre la religiosidad también, bueno, la religiosidad chuquisaqueña, sucrense, lo han sostenido autores que han hablado sobre Sucre, es muy, muy españolizada. Y por lo tanto, encontrar estos elementos dentro de los espacios domésticos se volvía evidente a medida que yo también realizaba las entrevistas y realizaba la indagación y la observación, y pues encontraba
tanto en la lectura como también en el contraste con la evidencia empírica, este fuerte relacionamiento de la clase media con la religión, con la religiosidad católica, puesto que la ciudad, por su historia, se arraiga muchísimo hacia hacia estas tradiciones. Por lo tanto, es que se ha podido armar y rearmar esto en función de este enfoque religioso católico, apoyado también en el marco teórico. Muchas Gracias, gracias. Jimena. Le damos el espacio ahora entonces al doctor Salazar Antequera. Gonzalo, Gracias, adelante. gracias Roberto. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches de acá. Bueno, mira, me gustó mucho tu tesis. Para empezar, fue lo que dice Miriam, fue muy apasionante leerla. Ya, felicito a Ana y te felicito a ti por el abordaje. Un excelente marco teórico, una vacancia realmente muy bien elegida. El tema etnográfico, me hubiera gustado un poco incidir en el tema de la teofanía. ¿Ya? La teofanía es obviamente los relatos sobre la parte sagrada que existen en Sucre. Y existen varias historias en Sucre que podrías haberlo recuperado y eso haber relacionado con la apropiación del espacio y obviamente hubiese enriquecido mucho más este tema de la etnografía. Sin embargo, es excelente. Me gustaría que me comentes tres cositas y muy rápido. ¿Qué relación existe entre tu recorte temporal, porque tu recorte temporal es sobre todo de la vivienda social, tengo entendido, ya con el tema de lo sagrado y lo profano, la revolución agraria, ¿de qué manera ha influido o de qué manera tiene que ver con lo sagrado y lo profano? Ya, porque ahí vi una línea, digamos, que si bien ayudó en algo en tu tesis, digamos, no complementó de alguna manera, te doy la oportunidad para que la puedas comentar. Y por último, el sincretismo andino, si es que alguna parte de tu tesis intentó dar una lectura sobre este sincretismo andino, que también existe en muchas viviendas. Pero obviamente en la exposición que hiciste me quedó claro que tu análisis fue más de la parte colonial, de la parte andina. Pero sin embargo está anotado y así de forma muy concreta me gustaría que me des un poquito un contexto, por favor. Ya. Bien, en principio se definió primero el recorte temporal, que no fue de entrada la idea hacer esto, hacer en estos años. Mi búsqueda era estudiar digamos, esta arquitectura invisibilizada de la vivienda y lo iba a hacer dentro de otro recorte temporal, pero a medida de que fui profundizando la investigación, sobre todo el marco teórico, me di cuenta de que el recorte temporal tenía que ser tomado a partir de hitos que puedan significar, que puedan aportar cambios a la transformación de la vivienda. Es por eso que tomo el sismo del 48 y la aparición de las primeras viviendas estandarizadas modernas en altura o propiedad horizontal, que es el 74. Ese es el primer paso en definir el recorte. Cuando después me meto a definir, a estudiar, bueno, cómo son las viviendas en el recorte, es que me doy cuenta que en sí, si bien la mayoría es la vivienda premoderna o autoconstruida, también en este periodo aparecen las viviendas sociales promovidas por el CONAVI y a medida que voy profundizando también el estudio, me doy cuenta que las viviendas sociales habían sido destinadas también a la clase media. Tal hace así que el barrio periodista, para los profesionales del periodismo, se ha conformado en este tiempo y ha sido destinado desde la visión de la vivienda social. Es por eso entonces que la vivienda social está, digamos, metida dentro del discurso y el debate de la vivienda unifamiliar con retiro, porque ya se estandariza, se retira y es por eso que la coloco allí, ¿no? El recorte temporal en realidad sería el conjunto más grande y la vivienda social es una parte, puesto que está destinada a las clases medias. No sé si he podido aclarar en principio esta parte. Seguidamente, con respecto a la religiosidad andina, entiendo que hoy por hoy sí se puede evidenciar muchísima práctica muy mezclada y muy evidente con el aspecto andino, pero durante el recorte temporal no sucede así. Dentro de la lectura y también dentro de la investigación, me voy dando cuenta de que
digamos, el hábito, la tradición andina está como más metida tal vez en los contextos andinos propiamente dichos como Potosí o tal vez La Paz u Oruro, pero en Sucre la tradición católica es bastante recalcitrante, si bien vale el término. Por lo tanto, entonces domina muchísimo la tradición católica. Estudiosos, si vale el término, si vale la experiencia, estudiosos arquitectos españoles que han venido a mi universidad han manifestado en sí mismo Sucre es más España que España en sí misma, ¿no? Y eso se puede dar hasta en el hábito, en la arquitectura, incluso en el uso de mi nombre, que es muy español antiguo, pero que no tiene uso, por ejemplo, en España. Entonces, son estas, digamos, estos chispazos que a uno le alimentan y que después le redirigen al estudio ya formalizado de los aspectos de una tesis o de una investigación. Entonces, hay que decirlo, en Sucre, más España que España, la tradición religiosa católica es muy fuerte. Sin embargo, sí, el sincretismo que mezcla lo andino con lo católico europeo, es evidente, por ejemplo, en el uso de los objetos religiosos, pero estos objetos religiosos, de hecho, están más inclinados al uso de las clases populares, porque también durante este repaso etnográfico se ha evidenciado que la cultura popular más arraigada, que mira más hacia lo campesino, esta tercera aureola, como diría Esther Ayllón Soria, está como más vinculada a este vínculo con el campo y por lo tanto su objeto religioso, que es un retablo, que no lo he encontrado en clases medias, pero sí en clases populares, está mezclado con esta búsqueda digamos, de buscar el favor religioso para actividades rurales, ¿no? Em, no sé si me he perdido alguna otra observación o es que he podido No, aclarar no, estos aspectos. no, no, tranquila, todo bien. Me parece que ahora está mucho más claro. Te felicito, Jimena. Muchas gracias. Gracias, arquitecto, a usted. Gracias a ambos. Vamos entonces finalmente al doctor Delgado. Giovanni. Bien, muy buenas tardes con todos. Arranco felicitándote, Jimena, por tu trabajo, a ti y a tu directora, Ana. Me sumo también a las palabras del tribunal, porque definitivamente tanto Miriam como Gonzalo han referido el trabajo con algo que coincido plenamente, y es que la lectura es bastante amigable, invita realmente a hacer una lectura sin ninguna complicación y al mismo tiempo muy interesante. Luego, por otro lado, debo también felicitarte porque considero que en tu sustentación has podido aclarar algunos puntos que personalmente te había descrito en el dictamen y que veo que lo has planteado muy bien. Y esto resulta generalmente de que en una presentación uno puede hacer un trabajo incluso mucho más visual. El trabajo que tú nos mostraste sobre la parte del marco teórico creo que fue muy bien hilado, creo que se mostró justamente esa interconexión en diferentes momentos, algo que generalmente no suele pasar cuando uno hace una lectura de corrido de un documento extenso que se escribe de manera lineal. No hay cómo regresarnos a cada momento para entender las conexiones que se están trabajando y que para mí por un momento me parecía un tanto desconectado esa suerte de, de elementos teóricos que estaban invitados a tu trabajo, pero que me parece que hoy se han solventado plenamente. Por otro lado, creo que el título hace una referencia clara al trabajo que tú realizas desde el abordaje tanto teórico como metodológico. Para mí también fue un asunto de una primera lectura, entender por qué lo profano y lo religioso, pero luego cuando fui leyendo el trabajo le hice una clara relación hacia lo que tú trabajas en uno de tus capítulos, que es entender cómo la espacialidad, las superficies y las texturas pueden irse entrando en diálogo a través de dicotomías, ¿no? De lo esquemático y lo farragoso, lo céltico y lo ambitual, lo homogéneo y lo heterogéneo, la densidad y la diafandad, la dureza y la difusividad, de lo que recuerdo que estaba en tu texto, y por supuesto lo religioso con lo profano. Entonces entra plenamente dentro de esa categoría de análisis en la cual nosotros podemos entender el trabajo que tú has realizado. Creo que tu localidad es muy parecida a la mía, entonces me sentí muy cómodo con la lectura, me sentí muy identificado con la localidad. Googleé para revisar un poco más
sobre la localidad en Sucre, porque me parecía tan cercano lo que leía que quería conocer un poco más. El tamaño de la ciudad, incluso al día de hoy, es muy similar. Así es que tengo pendiente un viaje por allá porque me parece muy interesante esa conexión. Luego, regresando hacia tu tesis, yo quisiera hacerte una consulta que también fue algo que te había expuesto en mi dictamen, y es sobre las conclusiones. Me parece que lo has resuelto también bastante claro acá en esta sustentación, pero me gustaría conocer, porque, a ver, valoro muchísimo cómo esa construcción del marco teórico nace y se produce desde la disciplina, ¿sí? Y eso es algo que realmente yo pongo mucho en valor en tu trabajo. Es decir, no hemos tenido que acudir a fuentes externas de otras disciplinas para poder consolidar el trabajo tuyo, sino más bien hablarlo desde la disciplina de la arquitectura me parece un puntazo bastante acertado. Y por otro lado, la pregunta es, en tus conclusiones, si bien podemos encontrar un aporte claro sobre el ordenamiento de tu recorrido de estudio y de investigación, ¿cuáles serían las conclusiones o las líneas de investigación más dinámicas hacia la disciplina, no las que están consolidadas como una suerte de, de resultados, sino más bien cómo alguien que tome tu trabajo podría tomarlo para líneas futuras y cómo eso que tú has escrito es una fortaleza para la disciplina hacia adelante? Bien, yo creo que una de las máximas más importantes que yo he seguido dentro de la base teórica es entender que la arquitectura pasa de esta materialidad rigurosa de descripción de material, de espacialidad, funcionalidad, pero no aborda muchísimo el aspecto interno, el uso del espacio, del interiorismo. Es por eso que creo que seguir directrices que puedan, digamos, transdisciplinar, transversalizar conceptualizaciones es algo pertinente e importante que la investigación en diseño necesita atravesar. Y es en eso en lo que me ha apoyado. Rappaport, Murt y pues Bachelard y Heidegger también han sido pues las luces que me han, digamos, marcado en la senda para poder hacer la investigación. Es así que también me he adentrado en aspectos de sintaxis, de ordenamiento como Dondis, los cuales me han aportado para poder hacer un estudio más enriquecido de la dureza material como la planta, como una organización de planta, y sino más bien mirar estos aspectos internos. Y para eso fue un reto encontrar también fotografías o relatos o casas mismas que mantenían los testimonios. Entonces, creo que la transdisciplinariedad, esta transversalidad de mezclar lo material con lo inmaterial ha sido, digamos, la base, la máxima para poder, digamos, construir y después concluir en lo que se ha llegado en la tesis. Arquitecto Giovanni, perdón, disculpe, el diseñador Giovanni Delgado. No sé si he podido contestar. Doctor, Sí, Doctor Jimena, está muy Giovanni, bien. sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, Me está muy bien. Gracias, parece, doctor. Está muy bien, Jimena. me, Gracias por la me pareció que respuesta. Giovanni tuvo una ausencia mínima, pero bueno, ya lo tenemos Problemas nuevamente. técnicos en el Sí, Ecuador, sí, sí, sí. sí, por suerte has vuelto. Bien, eh, si todo sigue bien, si les parece, vamos entonces a deliberar el tercer momento de la defensa. Te dejamos, primero, en primer lugar, lo que voy a hacer es dejar de grabar. This meeting is being recorded. El título es pertinente al desarrollo e investigación del escrito y el subtítulo describe apropiadamente la formulación, aunque el término profano no es asumido con la misma intensidad que el término sagrado. Aunque no se alcanza a observar en el escrito ni en la sustentación, se considera, sin embargo, muy acertadamente la relación femenina con lo doméstico. Plantea vacancia con una adecuada profundización, aunque la relevancia tenga menos impacto. Desarrolla una problemática de la vivienda en relación a su organización espacial
pero no define una problemática que devele una necesidad de investigar los aspectos de religiosidad con los modos de habitar de la sociedad chuquisaqueña. El recorte temporal parte justificadamente en el año 1948, pero la conclusión del periodo 1974 no tiene una clara definición, dado que el inicio de la modernidad como hito de temporalidad es algo ambiguo. El estado de la cuestión es pertinente y denota una gran revisión de las tres líneas: religiosidad, espacio doméstico, modos de habitar, señalando la vacancia investigativa. Este apartado se desarrolla con claridad y con referencias propias de la disciplina. Se detecta también la construcción de un marco teórico a partir del campo disciplinar de la arquitectura. Aunque la escritura de este apartado se desarrolla como un marco conceptual que da cuenta de definiciones y no se hila un argumento teórico que abrace claramente el abordaje que luego se describe en la tesis, la que parece posicionarse en las particulares inquietudes de la investigadora sobre la disciplina y su localidad. Sin embargo, en la sustentación logró aclararlo con solvencia. El planteamiento de la investigación es claro, aunque quedan algunos puntos con falta de precisión, como la relación con la línea de investigación declarada. El impacto a nivel científico no presenta un avance disruptivo, siendo su mayor impacto en el contexto latinoamericano. El apartado metodológico está muy bien estructurado, explica claramente su posicionamiento fenomenológico, hermenéutico y descriptivo. Las unidades de análisis se conectan plenamente con el marco teórico y con el desarrollo de los capítulos. El soporte de los instrumentos construidos para el levantamiento de información referido desde los anexos de la investigación muestran el rigor científico de la pesquisa y el tratamiento de la información para la construcción del discurso. La claridad de la estructura metodológica facilita, en primer lugar, la comprensión del título de la investigación y, por otro lado, los recursos discursivos que parten desde el marco teórico. El desarrollo discursivo del escrito es agradable, invita a la lectura, es claro y guarda concordancia con el hilo conductor adecuado. En algunos momentos los apartados tienden a tomar líneas argumentativas distantes del foco de atención de la tesis, que deberían ser atendidas en el caso de una futura publicación. El grado de intervención etnográfica del estudio dado en el documento se desdibuja cuando se establece una encuesta que debilita el método reflexivo de la etnografía. En cuanto a la población, abarca construcciones en el periodo de investigación. Sin embargo, ¿será esta la representación de la totalidad de las construcciones necesarias para el estudio? Sería interesante poder ver incursiones en las ubicaciones mapeadas y explicar densidades de estudio. La investigación presenta un ordenamiento de la historia y el desarrollo de la vivienda en la ciudad de Sucre, Bolivia, desde los años 48 y 74. Para este efecto, desde el campo disciplinar de la arquitectura, construye y propone una metodología adecuada y bien fundamentada desde el marco teórico. Debemos recalcar el valor de tomar como referencia de partida la teoría propia de la disciplina para construir el corpus de diálogo hacia toda la investigación. Los instrumentos construidos para analizar planos, imágenes, fachadas y demás material empírico muestran esta estructura y planificación que evidencia el tratamiento científico a partir de la disciplina. La doctoranda recupera conceptos fundantes tanto de la literatura general como la específica de la disciplina. Hace un valioso aporte a la compilación de conceptos de amplia validación dentro del campo de los estudios socioculturales y de la arquitectura en particular. La bibliografía es pertinente y representa un adecuado equilibrio entre textos de no más de 5 años con clásicos imprescindibles para la articulación y pervivencia de ciertos rasgos, sesgos y discursivos. También da continuidad en las estrategias metodológicas a ciertas maneras de abordar la tarea de investigación.
La observación principal se refiere a que debiera discriminar figuras de tabla. En lugar de notas, debiera citar con claridad las fuentes de donde fueron extraídas. Se sugiere que esta cuestión formal pueda ser salvada en la presentación final. Se recomendó en los dictámenes sobre el escrito revisar ciertos apartados del escrito que pueden concretarse hacia la especificidad del escrito y que, si bien aportan a la idea central, en muchas ocasiones son periféricos y no necesarios. Las conclusiones se muestran escuetas, algo generalistas, y no dan cuenta de las líneas de investigación futura. Dichas conclusiones solo se refieren a aspectos descriptivos de completamiento y alcance de los objetivos, con una somera descripción de algunos aspectos metodológicos y los instrumentos empleados. Allí se podría expresar con claridad los aportes por demás de valiosos que se encuentran en el cuerpo de documento y poner en cuestión el impacto de los preceptos fundantes del movimiento moderno en el contexto de la ciudad de Sucre. Esta argumentación es la que permitiría evaluar ciertos aspectos teóricos conceptuales que podrían constelar con otras regiones, no solo en Bolivia, sino también en Chile, Paraguay y norte y centro de Argentina, y probablemente en el resto de los países latinoamericanos, donde la hegemonía del discurso de la modernidad tuvo más resistencia, no solo desde la comitencia, sino desde la propia praxis disciplinar. En la presentación de la defensa demostró gran capacidad de síntesis, oratoria y entusiasmo, y de algún modo argumentó con su solvencia los cuestionamientos realizados sobre el escrito. A pesar de estos señalamientos y teniendo en cuenta las fortalezas de la tesis como un trabajo de construcción de evidencia empírica y el esfuerzo por desarrollar un modelo que articule producción y percepción del tema, se considera que la tesis está aprobada con 9 puntos sobre 10. Felicitaciones, doctora Romero. Muchas gracias, me siento muy emocionada. Gracias por esta calificación, las observaciones y todo lo que enriquece realmente el propio trabajo investigativo. Gracias. No es para menos toda esa emoción, así que felicitaciones realmente. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más del público presente. Felicitarla, por supuesto. Ahí veo a Ana Cravino, la directora, con sus corazones. Muy bien. Hay emojis por todos lados de aplausos y de afecto. ¿Es así? Gracias, Ana. Gracias, Roberto. Bueno, yo soy el que quiere Sí. agradecer a los miembros del tribunal, a vos, por supuesto, y a Ana Cravino, tu directora, a los presentes que han tenido una experiencia más de una excelente defensa de tesis que va a quedar seguramente grabada para volver a escuchar en varias ocasiones. Así que, una vez más, felicitaciones, doctora Romero Valdivieso. Ahora, doctora. Gracias. Quiero agradecer nuevamente profundamente a mi tutora por toda su aporte, su guía, su luz y su generosidad en dirigirme la tesis. Muchas gracias, Ana. Siempre fuiste precisa en el momento que te necesitaba. Roberto, gracias también por acompañarnos a todos en este viaje del doctorado y pues también a mi tribunal, darles muchas gracias por las observaciones, por las recomendaciones y también por su valoración y a este trabajo investigativo que también enriquece mi propia mirada hacia mi propio trabajo. A todos mis compañeros, a mi familia, a mis amigos, les agradezco mucho también haber estado aquí y acompañarme en este momento que es un momento muy emocionante para cualquier doctorante. Muchas gracias nuevamente. Bueno, así que termina todo. Excelente experiencia. Y para decirle a Gonzalo que solo 5 minutos, ¿eh? Muy bien. Había dicho 9 y son 9 y Está bien. 5. Adiós, Bueno, adiós. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la Adiós. próxima, Gusto. Gonzalo, Hasta la Gracias. próxima. Un abrazo. Felicidades. Giovanni Felicidades. y el resto de la Adiós. gente. Chao. Nosotros nos seguimos viendo muy seguido. Adiós, adiós. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, Jimena. Gracias. Ya Gracias, decime. compañeros. Gracias. Les mando un beso. Felicitaciones, Jimena. Gracias por estar aquí, Silvia, David, Daniel.
Gracias. A mi familia también, a mis tíos, a Muchas mis hermanos. felicidades. ¡Felicidades, hermana! Gracias a mi tribunal. Gracias por todo. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Adiós, adiós.